Agradezco primeramente la invitación que me hiciera el pastor Marcone a participar en este ciclo de conferencias que están en el marco de los 500 años de la Reforma Protestante. Una contribución que está teniendo casi el carácter de extraordinaria y única en la vida de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Han habido otras manifestaciones y adhesiones a esta celebración, pero creo que esta es una de las más importantes que se ha desarrollado durante el presente año. Y por lo mismo, por tanto, insisto, es un gran privilegio el estar acá participando con ustedes de este ciclo de conferencias. Fui invitado a través del Centro Latinoamericano de Estudios Reformados a realizar mi tesis para la maestría en esa institución, específicamente en este tema. La contribución de la mano de obra extranjera al desarrollo de la obra de la Iglesia Presbiteriana en Chile. Por lo tanto, este es un documento que está en proceso de elaboración. En algún momento, debido a las presiones propias del ministerio y otras, esto ha tenido un retraso mucho más allá de lo que yo hubiera deseado. De tal manera que ahora, con la presión ya de llegar con ustedes y presentar los avances de este trabajo, he tenido que ponerme las pilas y avanzar un poquito más rápidamente. Pero, como digo, está lejos de estar terminado. Esto es solamente un avance preliminar. Hay muchos detalles que en la medida que uno va investigando se van haciendo más bien incluso más nebulosos que claros. Y por lo tanto requieren más investigación, cotejar estas fuentes con otras fuentes. Me hubiera gustado de la misma manera poder traer más vistas gráficas. Conversaba recién con el pastor Marcone habría sido muy interesante disponer ya para esta oportunidad de fotografías de varias de las personas que van a ser mencionadas, ministros del Evangelio y otros que han participado del desarrollo de la obra en Chile. Y al mismo tiempo no aburrirles solamente con la lectura del documento y haber traído en PowerPoint, como lo hiciera mi pastor predecesor, pero eso también se los voy a quedar debiendo para una próxima oportunidad. Las fuentes que estoy utilizando para la elaboración de este documento son varias. Incluyen actas del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, actas de algunas iglesias de Presbiterio del Sur y del Centro, algunos documentos de carácter histórico preparados, entre otros, por ejemplo, por el propio pastor Marcone Becerra, y otras fuentes también del exterior. También ese es un material que está investigándose y ampliando en la medida que continúe el desarrollo de este trabajo. La mano de obra de la Iglesia de los extranjeros en la Iglesia Presbiteriana de Chile es algo que puede seguirse desde sus comienzos, pero me estoy enfocando principalmente en lo que es la historia de la Iglesia desde el año 1964 a la fecha. Y cuando digo a la fecha, en realidad no consideré los últimos 10 años de historia de nuestra Iglesia, porque esta es una historia reciente que está escribiéndose todavía. Por lo tanto, yo creo que en estricto rigor va a ser más apropiado que sean futuras generaciones los que hablen de este tiempo. Pero llego por lo menos al comienzo del año 2000 o a la primera década de este siglo. ¿Y por qué del año 1964 a la fecha? Porque ese es el año de la organización del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile y por lo tanto en estricto rigor de la Iglesia estrictamente chilena, ¿no? Sin dependencia ya de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Considerando los inicios de la Iglesia Presbiteriana tiene una historia que se extiende ya por más de 170 años. 170 años. Estamos próximos el año que viene a celebrar los 150 años de la Iglesia organizada. Pero la presencia de la Iglesia en Chile ya tiene más de 170 años, contados a partir del año 1845, cuando arriba al puerto de Valparaíso para el día de Navidad el reverendo David Trumbull,
quien vivió entre los años 1819 y 1889. Enviado por la Sociedad Evangélica Extranjera, Sociedad Americana de Amigos de los Marineros y la Sociedad Bíblica Americana, en respuesta a una invitación o iniciativa de los residentes de habla inglesa que buscaban un ministro protestante que iniciara una obra entre los nativos, entre los locales. Leyendo los hitos de la historia de la Iglesia Presbiteriana, no deja de llamar la atención que en cada uno de ellos el Señor haya providenciado a personas de cualidades humanas, intelectuales y espirituales sobresalientes, hecho que pone en evidencia un propósito superior, cual es bendecir la obra y bendecir la implantación del Evangelio en los corazones y mentes de sus escogidos en todo lugar de la tierra. Este hecho es uno de los asuntos que pretende probar esta investigación, es decir, cómo la providencia de Dios no son hechos fortuitos, no es la mano del hombre, sino es la providencia de Dios la que va guiando los destinos de una iglesia como la nuestra y toda iglesia en el mundo, y pone a los hombres y personas correctas en el momento correcto. A la presencia del doctor David Trumbull pronto se sumaría la contribución de otros destacados ministros protestantes, como el reverendo Nathanael Gilbert, quien como el primero, como el pastor Trumbull, era congregacionalista. Este es un hecho que también llama nuestra atención, pues uno de los elementos que ha acompañado a la historia de la Iglesia en su desarrollo hasta la fecha es cierta tensión entre un estilo congregacionalista de conducir el gobierno local y la forma de gobierno auténticamente presbiteriana, que como sabemos se conoce como un estilo de gobierno de democracia representativa. Esta forma de gobierno establece un límite muy preciso en los roles del consistorio y de la asamblea en el gobierno de una iglesia local. Después de Trumbull y Gilbert, los siguientes ministros que llegaron, Alexander Mervyn, Silvanus Seire y otros después de ellos, eran presbiterianos. Una vez más, la providencia de Dios permitió que toda la misión en Chile pasara desde las sociedades misioneras mencionadas a la Junta de Misiones de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América. Así, a partir de 1873, la obra misionera en Chile se transformó en una misión auténticamente presbiteriana. Para entonces, para ese año 1873, ya estaban organizadas las dos primeras iglesias protestantes en Chile. La primera iglesia de Santiago, en junio de 1868, y la primera iglesia presbiteriana de Valparaíso, el año 1869. 10 años después de que la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos tomara a su cargo la misión en Chile, fue oficialmente organizado el Presbiterio de Chile. Esto en la ciudad de Valparaíso, un 13 de junio de 1883, en dependencia del Sínodo de Nueva York. Casi 100 años después de la organización de la primera iglesia de Santiago, con la organización de los presbiterios norte, centro y sur, se organiza el Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, con lo cual se independiza administrativamente de la Iglesia Presbiteriana Unida de los Estados Unidos de América, aunque mantiene por algún tiempo la colaboración de ministros extranjeros norteamericanos y la colaboración de pastores brasileños, a lo que este documento se referirá más adelante, y se ha dado en llamar la primera generación de pastores de la Iglesia Presbiteriana de Brasil en cuanto a su colaboración en la obra presbiteriana en Chile. Desde sus inicios, entonces, la obra presbiteriana ha estado ligada a la contribución de ministros extranjeros, quienes con sus familias han venido a aportar con su experiencia y conocimientos al desarrollo de esta denominación, combinando aciertos y desaciertos, elementos muy valiosos y también humanos errores, formando un conjunto de experiencias que de un modo u otro han contribuido a hacer la historia de la Iglesia Presbiteriana de Chile. La valoración de este aporte
más allá de los hechos estrictamente objetivos, corresponde a un juicio que va más allá del alcance de esta investigación, pero que se espera contribuya a dicha valoración. Ministros extranjeros presentes en el año de la organización del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana, el año 1964. La Iglesia Presbiteriana en Chile mantuvo la presencia y colaboración de pastores norteamericanos durante todo el período inicial y hasta la década del 70 aproximadamente. Aunque una de las razones que derivó en la separación administrativa de la Iglesia de Estados Unidos fue el hecho de que la mayoría de ellos permanecían en el país más abocados a tareas educativas y sociales ligados al colegio inglés, la comunidad teológica evangélica y la maternidad madre-hijo, lo que era percibido por los nacionales como un escaso interés en el desarrollo eclesiástico de la denominación, a la vez que generaba notorias desigualdades en su estatus económico. Entre los norteamericanos que destacan por su rol activo en el comienzo de la era chilena de la Iglesia Presbiteriana, 1964, están John Leadwiller, quien vivió entre el año 1928 y 1971, quien, además de pastorear en la Iglesia Presbiteriana de San Fernando, jugó un importante papel en la coordinación de los aportes que eran recibidos de parte de la COEMAR, que es la Comisión de Misiones y Relaciones Ecuménicas, siendo su representante en Chile, mientras era representante para América Latina el reverendo John Sinclair. El pastor John Timothy Nelson Leadwiller, su nombre completo, nació en Argentina. Por eso recién le decía al pastor que en estricto rigor nuestra iglesia tuvo un pastor argentino, aunque era hijo de misioneros menonitas, ¿no? Residentes en el país argentino. Pero este pastor entonces de nacionalidad argentina, hijo de un misionero menonita, don Nelson Leadwiller, que sirvió como secretario o coordinador de campo para la obra menonita en América del Sur. Después de su trabajo en Chile y hasta el año 1967, continuó sirviendo en Argentina como decano y más tarde director del Seminario Teológico Unión de Buenos Aires. Su muerte se debió a una complicación de una cirugía en una de sus piernas y al tiempo de su partida, además de sus labores académicas, servía como pastor de la Iglesia Presbiteriana Escocesa en un suburbio de Buenos Aires. En las actas del Sínodo del año 1964 se deja constancia de la permanencia del reverendo Leadwiller en Chile, se extendería solo hasta el año 1965. Pero dado los buenos informes que se tienen de la labor del reverendo Leadwiller, el Consejo Superior de nuestra Iglesia unánimemente acuerda pedirle que permanezca en Chile, sugiriendo a la comunidad teológica su nombre como director interino. El reverendo Leadwiller regresa a los Estados Unidos, pero vuelve a Chile acogiendo una solicitud del Presbiterio Sur, en coordinación con el Venerable Sínodo de la Iglesia. En abril de 1967 es recibido por el Consistorio de Concepción para servir a jornada completa por 5 años, mientras su esposa e hijos permanecerían en Santiago por motivo de estudios de los hijos menores. Este ministro comenzaría ese mismo mes a servir en la Iglesia Presbiteriana de Concepción. El año 1967, así, el reverendo Leadwiller figura como delegado del Presbiterio Sur a las sesiones del Venerable Sínodo. Al parecer, su regreso a Chile no estuvo exento de controversias, dada la extensa relación de antecedentes que fueron materia a tratar en el Sínodo de agosto del año 1967, en que se reitera que la invitación es solo para pastorear la Iglesia de Concepción y que en la medida de que quede tiempo para ello solamente, colaboraría en la formación de laicos en el camino al ministerio pastoral. La COEMAR insistía en el retiro definitivo del pastor en diciembre del año 1967, siendo que su llamado a Concepción era por 5 años a tiempo completo.
Un elemento contradictorio de las participaciones del reverendo Litwiller en la obra presbiteriana en Chile tiene que ver con las tensiones entre la COEMAR y la naciente Iglesia Nacional, por causa de los aportes financieros provenientes en dólares desde este organismo, del cual, como se dijo, él era el representante en Chile. Estando en oposición a la independencia de la Iglesia chilena, el reverendo Litwiller habría intentado seducir a los ministros chilenos en contra de este espíritu, anunciando la llegada de un importante caudal de recursos económicos en dólares, lo que dependía de que se mantuviera el estado de cosas en la relación con la Iglesia de los Estados Unidos. Más adelante se le vinculan los informes del moderador del sínodo, el reverendo Horacio González, a una maniobra a la que habría inducido al reverendo Silvio Pedrosa, obrero fraterno de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, a traspasar la autoridad del Supremo Concilio de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, pactando una colaboración económica directamente con su presbiterio en Londrina, situación que además habría sido descubierta accidentalmente. La última referencia que se hace de este obrero, tristemente, no es de las mejores. Se le vincula a gestiones realizadas por vía epistolar, al parecer desde Argentina, destinadas a apoyar la movilización de los evangélicos a lo largo del país para propiciar el triunfo de Eduardo Frei Montalva contra la opción de la llegada a la primera magistratura del país del doctor Salvador Allende, que significaría la entrada del comunismo al gobierno del país. Lamentablemente, hay elementos que sugieren fuertemente que la Junta de Misiones Extranjeras de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos habría comprometido recursos para intervenir en la política contingente nacional, materia de la que hicieron parte los pastores John Sinclair y John Litwiller, cada uno en sus respectivas áreas de influencia, y no solo en Chile, sino en Brasil, Colombia y otros países de la América del Sur, con lo que terminó por suspenderse toda relación con la COEMAR y con la comunidad teológica evangélica, que seguía recibiendo recursos desde esta institución. 3 serían los asuntos que pesaron en el quiebre de esta relación. 1, la insistencia en manejar los asuntos internos de la Iglesia por medio de ofertas de dólares, materia que el reverendo Horacio González y la mayor parte de los consejos de la IPCH rechazaban. 2, la insistencia en acciones de tipo ecuménica, que incluían no solo a las otras denominaciones evangélicas, sino a la Iglesia Católica Romana. Y 3, la fuerte orientación liberal de la comunidad teológica evangélica, que tenía profesores financiados por la COEMAR y que había significado que jóvenes promesas para el ministerio no solo abandonaran sus estudios, sino que hasta claudicaran de su fe en Cristo. Una pregunta inevitable es si no serían estos antecedentes los que, estando en la memoria de los más antiguos miembros de la Iglesia, inducirían prejuicios en cuanto a recibir aportes extranjeros para apoyo de la plantación de iglesias o sostenimiento de obreros en Chile. Los últimos misioneros norteamericanos, además del reverendo John Litwiller, en las actas de la Iglesia se mencionan otros ministros norteamericanos, de los cuales aún se requiere más investigación. Ellos son reverendo Donald Wallace, entre el año 60 y el 70, en el Presbiterio del Norte; el reverendo John Huxley, al parecer más bien ligado a la formación teológica en la comunidad teológica evangélica hacia fines de la década del 60, y el reverendo Richard Koch, quien también estaría realizando labores en la comunidad teológica evangélica. Los pastores brasileños de la primera generación. Si bien el período que esta tesis abarca comienza con la organización del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile en enero de 1964, es importante señalar que antes de esa fecha ya contaba la Iglesia Presbiteriana con la ayuda fraterna de obreros de la Iglesia Presbiteriana de Brasil en sus labores en Chile. Esta colaboración surge como una iniciativa de la COEMAR, quienes tenían fuerte presencia en Brasil, obteniendo de la Iglesia Presbiteriana del Brasil el consentimiento para enviar obreros a través de la Junta de Misiones de la Iglesia Presbiteriana, pero sin comprometer recursos para el sostén de dichos ministros, por lo que el sostén económico de ellos fue solventado en parte por la COEMAR, en parte por los consejos superiores y en una muy pequeña parte, y en algunos casos ninguna ayuda, por parte de la Iglesia local.
Los siguientes son los que estuvieron en este primer período o primera generación, según refiere el reverendo Olivetti. El reverendo Anicio Saldivia fue el primer pastor presbiteriano brasileño en venir a Chile, siendo seminarista. No me queda claro, lo comentábamos recién con el pastor, si era seminarista o era pastor. Todo parece indicar que mientras estuvo en Chile en la iglesia presbiteriana de Rancagua, era seminarista. Él regresaría a Brasil en el año 1960, esto según datos del reverendo Olivetti. El reverendo Rubén Alberto se ubicó en Chillán. El pastor Olivetti lo menciona como la persona que esperó al reverendo Chamorro, Orlando Chamorro y su familia, cuando él estaba yendo a Brasil para estudiar en el Seminario Presbiteriano del Sur, en Campinas. Un dato interesante que aporta de él es que antes de su conversión había sido jefe de la Macumba en Bahía. Reverendo Neftalí Vieira, Jr., vino a Chile en 1960. Su ministerio allí se divide en dos partes, 3 años en Antofagasta y 5 años en Valparaíso. Él y su familia se identificaron bastante con los chilenos. Sin descuidar el énfasis evangelizador, el ministerio del reverendo Neftalí fue muy provechoso en el aspecto pastoral propiamente dicho, sin alarde y con profundidad. Reverendo João Emerick de Souza vino a Chile a principios del año 1961 a la iglesia presbiteriana de Chillán, donde permaneció durante 5 años. En un segundo período fue a Tocopilla, donde permaneció 5 años más, de 1967 en adelante. Señalado como hombre de gran fervor evangelístico. En las actas del sínodo se le menciona como delegado del Presbiterio del Sur, ligado a la iglesia de Linares, esto en el folio 62 del año 1967, y luego aparece como moderador del Honorable Presbiterio del Norte. Reverendo Silvio Pedrosa ejerció su ministerio en Tocopilla durante algunos años, desde principios de 1964 hasta mediados de 1967, cuando fallece en un lamentable y grave accidente. Realizó un buen ministerio en el norte. Facilitó al reverendo Olivetti la oportunidad de visitar todas las iglesias del norte, organizando con mucha competencia un programa de visitación con predicaciones, programa que se inició durante la reunión del Presbiterio del Norte realizada en Vallenar el año 1965. A la fecha de la organización del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, 4 eran los ministros brasileños que servían en Chile. Ellos fueron los pastores João Emerick, Silvio Pedroso, Neftalí Vieira y Odair Olivetti. Un hecho que llama la atención es que estos ministros formaron parte integral de la obra en Chile, no solo pastoreando iglesias locales, sino que haciendo parte como pastores efectivos de los consejos presbiteriales y como delegados a las asambleas sinodales, sin ninguna distinción con los obreros obreros nacionales. En el acta de constitución del Sínodo de la IPCH de enero de 1964 se consignan, junto con los nombres de los pastores nacionales, los nombres de los pastores Odair Olivetti y John Litwiller. Por el Presbiterio Sur, Silvio Pedroso y Donald Wallace del Presbiterio Norte. Y la primera mesa ejecutiva del Venerable Sínodo incluyó al reverendo Litwiller como tesorero y al reverendo Olivetti como secretario de actas. Como digo, esto a mí me llamó muchísimo la atención porque marca una notoria diferencia con lo que ha sido llamada esta segunda generación de pastores brasileños en Chile. No solo hubo presencia de los obreros extranjeros en la constitución de la IPCH, sino que uno de ellos, el reverendo Odair Olivetti, habría contribuido decididamente a la generación de la propuesta de independizarse de la Iglesia de los Estados Unidos. Una interesante relación de hechos es la que hace el reverendo Odair Olivetti en un documento titulado Brasileiros no Chile, que cito textualmente. La cita textual, no es bueno hacer citas textuales muy largas en general, y pido disculpas por hacerlo en esta oportunidad, pero me parece interesante citar en extenso este párrafo, y teniendo presente que este es el relato del pastor desde su punto de vista y desde acuerdo a sus registros. En cuanto a la reestructuración de la iglesia chilena, la contribución brasileña no fue solo ayuda general.
Dios me dio la responsabilidad y la satisfacción de ser su instrumento para romper un cerco tremendo. Prácticamente todos los presbiterianos querían desligarse del sínodo de Nueva York de la Iglesia norteamericana, pero temían la reacción del gran líder que, por algunas razones, en ese tiempo aún se oponía a eso, el reverendo Horacio González. Personalidad dinámica, persona inteligente, hombre dedicado a la causa del Evangelio, pero que se oponía a la formación de la Iglesia en Chile independiente eclesiásticamente. A principios de 1963, el día de la sesión de apertura de la reunión del presbiterio, que sería en La Granja, apertura que se dio en Valparaíso, Dios sacó las trabas de mi lengua y estuve hablando todo el tiempo con todos los que iban llegando. Es decir, la práctica del lobby en la iglesia es bastante antigua. Antes de la sesión, sobre la necesidad de establecer la Iglesia Presbiteriana de Chile y el sínodo chileno. Después del culto, continué hablando de eso. Algunos apoyaban con entusiasmo, otros quedaban medios resabiados. No es una palabra muy actual que significa desconfiados. Al día siguiente, terminado el devocional, la primera declaración del presidente electo en la víspera, el pastor Polanco, fue: anda en el aire algo sobre la formación de la Iglesia Nacional. En un impulso irresistible, me levanté e hice una propuesta completa: creación de una comisión de reestructuración compuesta de 3 subcomisiones que representen el sur, el centro y el norte para la preparación de los documentos necesarios, incluida la Constitución de la Iglesia, la liturgia, el Código de Disciplina y el Manual del Culto. En la propuesta estaban previstos los pasos necesarios para que un año después, a principios de 1964, se constituyeran los 3 presbiterios del centro, del sur y del norte. Y organizados estos, se constituyese el sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile. La propuesta, aquí resumida, salió fluyendo como una cascada. Cuando terminé, don Horacio gritó «apoyo» y la propuesta fue aprobada unánimemente. Exigieron que yo lo redactara, lo que hice con el mayor placer. Todos los pasos previstos se cumplieron rigurosamente y a principios de 1964 se organizó la Iglesia Presbiteriana de Chile con su sínodo y sus 3 presbiterios. El moderador de la Iglesia norteamericana asistió para cortar el cordón umbilical. Esta última frase en comillas. Refiere el pastor Olivetti que en cada una de las 3 subcomisiones estuvo presente un pastor brasileño y que le correspondió el privilegio de redactar no solo la propuesta completa, sino el primer manual de culto de la Iglesia Presbiteriana de Chile en un tiempo verdaderamente récord. Siempre referido al testimonio del reverendo Odair Olivetti, bien que se quiera juzgar como subjetivo por provenir de su propio registro, lo que es mucho decir y habla muy bien de la disciplina de anotaciones rigurosas en la hoja de vida de un ministro. Algunos elementos dicen mucho del escenario que mostraba la práctica eclesiástica en los años en que fue organizado el sínodo de la IPCH y en que les correspondió actuar a esta primera generación de ministros brasileños. Algunos de estos elementos son: falta de compromiso con el sostenimiento de los obreros en las iglesias locales, por no tener la práctica debido a la costumbre de recibir ayuda de las iglesias norteamericanas. La llegada del pastor Olivetti a Concepción, después de una casa en cena de una hermana miembro de la iglesia, fue de pasar necesidades, con escasez de todo en la casa pastoral. Similares experiencias vivieron los otros pastores brasileños, aunque tal vez no en todos los casos. Congregacionalismo en la forma de gobierno. Hubo que enfrentar la costumbre ya adquirida de que las asambleas congregacionales eran el gobierno de la iglesia local, herencia inevitable tal vez de los inicios congregacionalistas de la Iglesia Presbiteriana en Chile. Había resistencia, como la suele haber hoy mismo, a entender que el gobierno de la iglesia local es democrático representativo y que la asamblea congregacional no hace nombramientos, ni genera acuerdos, ni elabora documentos, sino que elige a sus oficiales y aprueba o rechaza plebiscitariamente los informes.
A eso se agregaba el hecho insólito de que había una segunda categoría de miembros llamados adherentes, quienes, a pesar de no tener ningún compromiso formal con la obra local, tomaban parte en la asamblea y hasta votaban sus acuerdos. Escaso compromiso con el sostén financiero de la Iglesia y ausencia de práctica de diezmar. El reverendo Olivetti inició una verdadera campaña de educación que prendió en la Iglesia de Concepción, doblando los ingresos en el plazo de un año y logrando impactar a las iglesias del presbiterio en sus informes de tesorería, generando un movimiento que fue imitado en las otras iglesias. Enfriamiento del celo evangelístico. Por las razones que sean, las iglesias habían alcanzado un estado de estancamiento en que eran básicamente mantenidas y ni siquiera se experimentaba el crecimiento por vía vegetativa, pues muchos de los hijos de los creyentes no permanecían en la iglesia. En un duro diagnóstico de las causas de dicho estancamiento, el reverendo Olivetti señala: la principal causa del estancamiento del presbiterianismo chileno y de las divisiones fue la mortal influencia del modernismo teológico que impregnó el Sínodo de Nueva York, al que pertenecía el Presbiterio de Chile. El 17 de agosto del 2013, el reverendo Dairo Olivetti fallece en Brasil, víctima de una complicación pulmonar después de 14 años de lucha y tratamiento para combatir el cáncer de la próstata. La Iglesia Presbiteriana de Brasil reconoció en él un hombre de gran valor por sus aportes a la labor pastoral y a la Junta de Misiones de la Iglesia Presbiteriana de Brasil. Parte de los elementos que necesito todavía investigar y que van a quedar pendientes en esta exposición son el rol que le cupo a ministros extranjeros en algunas de las divisiones posteriores a 1964. El año 68, la Tercera de Santiago y Talca; el año 72, las iglesias del norte; y el año 1998, Iglesia Presbiteriana de Chillán, San Carlos y Yungay, formando la Iglesia Presbiteriana de Cristo. La segunda generación de pastores de Brasil. La apreciación negativa que se formó en algunas mentes de los líderes de la Iglesia Presbiteriana de Chile respecto de la formación de pastores en seminarios extranjeros, Argentina y Brasil, ya sea porque no regresaron al país después de haber invertido recursos financieros en ellos, o porque algunos de ellos fueron los causantes o contribuyeron a las divisiones de la Iglesia Presbiteriana en 1968 y 1972, llevó a una notoria escasez de ministros para el sostenimiento pastoral de muchas iglesias del Sínodo. A modo de ejemplo, el reverendo Luis Díaz, en un culto al que fue invitado a predicar en la Segunda Iglesia Presbiteriana de Santiago, yo estaba presente en esa oportunidad, antes de iniciar la predicación, él contó a modo de explicación el poco tiempo que le quedaba para dedicarse a la iglesia, además de sus labores seculares, y el hecho de que predicaba y mantenía la labor pastoral en 5 iglesias del presbiterio de la Quinta Región. En ese tiempo todavía Quinta Región. El pastor Vergara, que estaba sentado detrás de él en el presbiterio de la Segunda Iglesia, dijo en una voz baja y con un humor que era muy característico: 5 iglesias, 5 sueldos. Lo que causó la risa de los presentes y, por supuesto, del pastor Díaz, que sabía que no recibía un peso por el trabajo en esas 5 congregaciones. Las risas fueron en parte porque la frase reflejaba con ironía una realidad. La mayor parte de los pastores ejercían entonces su pastorado en el escaso tiempo que les quedaba después de sus funciones laborales en las más diversas áreas: administrativos, comerciantes, choferes, profesores, etc. Hubo una extensa laguna en la formación de pastores, ante lo cual el Sínodo aprobó hacia fines de los 60 la ordenación al sagrado ministerio vía estatuto normativo de presbíteros regentes con un mínimo de 5 años de ejercicio continuado en el presbiterato y previa formación tutorial en materias básicas de Biblia, teología, gobierno de la Iglesia e historia del cristianismo. En la elaboración de este currículo básico también participaron pastores de Brasil. Esto significó que estos verdaderos héroes del ministerio pastoral,
como los llamó el reverendo Sigisberto Queiroga en una reunión con líderes de la iglesia en Santiago, dispusieran de escaso tiempo para sus labores ministeriales, recibiendo solo alguno de ellos una ofrenda de amor como apoyo a sus funciones, y tuvieran que aportar con una fuerte dosis de pasión y celo ministerial a la desventaja de no contar en la mayoría de los casos con la adecuada formación en teología, exégesis bíblica, homilética ni práctica pastoral o poiménica. Por casi 50 años, la Iglesia Presbiteriana de Chile no vio nacer una nueva iglesia. Prueba de esto es la brecha entre la Quinta Iglesia Presbiteriana de Santiago, organizada en septiembre de 1948, y la Sexta Iglesia, organizada en 1996, es decir, 47 años más tarde. Dios movió el corazón de algunos miembros de las iglesias del centro para reunirse a orar, con la finalidad de elaborar un plan de acción que permitiera el desarrollo efectivo de la denominación, lo que cristalizó en una propuesta al Venerable Sínodo de lo que se denominó el proyecto más importante de la Iglesia Presbiteriana de Chile, el cual consideraba básicamente dos lineamientos. Uno, el desarrollo de las iglesias locales, y dos, la generación de nuevos pastores vía la formación de un seminario en Chile. El Presbiterio del Centro estudió y aprobó una propuesta a elevar al Consejo Superior en el sentido de propiciar la venida de pastores extranjeros para ocupar las plazas disponibles en Chile y el envío de candidatos al pastorado a formarse en seminarios en el exterior. Esta propuesta fue hecha en las sesiones del Sínodo del año 1998, lo cual fue recibido tibiamente por la Asamblea, nombrando una comisión que se abocara a estudiar esta y otras propuestas de orden constitucional. En las sesiones del Venerable Sínodo del año 1999, esta comisión no evacuó ningún informe al respecto, al menos no hay registro de aquello. Pero el Presbiterio Centro insistió en la materia, siendo esta vez discutida intensamente, apareciendo, como ya se había anticipado, aprensiones por los prejuicios debido a la injerencia indebida de pastores u organismos extranjeros a la obra en Chile, con los hechos que ya fueron relatados anteriormente, y a asuntos de orden financiero que hacían prever mal uso de los recursos o dependencia económica de las entidades que aportarían. Finalmente, después de un apasionado debate, se aprobó por solo 2 votos de diferencia, 10 contra 8, traer pastores extranjeros a las iglesias que estuvieran en condiciones de hacerlo. Y por 14 sobre 4 votos se aprobó enviar estudiantes al extranjero. El misterioso mover de Dios en este proceso. Algo que no está debidamente documentado, y estoy en deuda con ustedes y espero poder documentarlo. Estoy esperando la respuesta del pastor Queiroga al respecto. Pero de lo cual dan testimonio varios miembros de la iglesia, es un hecho evidentemente providencial. El año 1997 o 98 llega a Chile invitado por la Iglesia Presbiteriana Nacional el reverendo Sigisberto Queiroga de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, no siendo recibido en el aeropuerto como era natural. Se dirige al centro de la ciudad preguntando por la Iglesia Presbiteriana, llegando a la primera Iglesia Presbiteriana de Santiago, donde entra en contacto con los líderes de esta iglesia. Al parecer, el reverendo Covarrubias, también en su condición de administrador del sínodo, estaba presente por estos lados en esos días, dando inicio así a un nuevo periodo de relacionamiento y cooperación entre las iglesias presbiterianas de Brasil y la Iglesia Presbiteriana de Chile. Ustedes pueden darse cuenta que no era ese el propósito del pastor Queiroga, y sin embargo resultó en un comienzo de relaciones que dio inicio a una etapa que pasamos ahora a relatar. Hubo algunas acciones directas que surgen de este contacto, como visitas misioneras con adolescentes y jóvenes de la IPB a Chile, encuentros de capacitación de líderes en coordinación con pastores del Presbiterio del Centro, asesoría a proyectos de desarrollo de iglesias locales, pero lejos, uno de los hitos más destacados fue el asesoramiento que prestaría
el pastor Queiroga, a la Sexta Iglesia Presbiteriana de Santiago, Cristo mi Pastor, para traer el primero de los pastores brasileños de esta segunda generación. El reverendo Roster Guimaraes López. Es necesario dedicar un espacio destacado en esta relación histórica al reverendo Roster López, por la importancia que tuvo su labor en Chile desde el nacimiento del nuevo siglo, con el despertar de una nueva etapa en el desarrollo de la obra de la Iglesia Presbiteriana de Chile. El reverendo Roster hizo sus estudios en el Seminario Presbiteriano José Manuel de la Concepción en un momento en que dicha casa de estudios se transformaba en el mejor seminario de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, gracias a la llegada de los primeros doctores desde los Estados Unidos, el doctor Eber Campos, el doctor Augusto Nicodemos, el doctor Alderí Matos, el doctor Mauro Meister, además de otros excelentes profesores locales. Completa allí en tiempo récord sus estudios, egresando el año 2000. Su conocimiento de la Iglesia Presbiteriana de Chile ocurre en febrero del año 2000, en momentos en que comenzaba a tener interesantes propuestas de trabajo en el ámbito local. Es contactado por el reverendo Queiroga, pastor de la iglesia donde él creció, quien le pregunta si quiere servir en una iglesia en Chile. En ese momento el pastor Roster ni siquiera pensaba en un llamado para venir a este país. En mayo del año 2000 irían a Sao Paulo con el presbítero Jaime Contese y las hermanas Itzel Marroquí y Martita González, y se reúnen junto con el pastor Queiroga y el pastor Roster López. El hermano Jaime le cuenta sobre Chile, su economía, política, y que en la Sexta Iglesia ya estaban orando por él, para que fuese pastor de la Iglesia Cristo mi Pastor. Refiere el pastor Roster que cuando le hicieron esta invitación, mientras conversaban, el Espíritu Santo persuadió su corazón y entendió que Dios lo estaba llamando a Chile. En junio de ese mismo año estaba viniendo a Chile para visitar la iglesia, acordando con el consistorio empezar en enero del 2001. Un hecho que quiero mencionar, solamente como un paréntesis en esto, es que hay un interesante paralelo entre los relatos de las venidas a Chile de los pastores David Trumbull, Odair Olivetti y Roster López, que merecería una atención especial, pues en los tres casos se trataba de ministerios bendecidos y promisorios en sus respectivos lugares de origen. En los tres casos hubo un mover especial del Espíritu en persuadir a estos obreros de venir a Chile. En los tres casos las condiciones iniciales no fueron las mejores al momento de ser recibidos. Y en los tres casos Dios usó sus vidas para influir en otros obreros y despertar a la iglesia para un crecimiento significativo que dejó huellas en la vida y la historia de nuestra denominación. Cierro el paréntesis y continúo con el pastor Roster y la Sexta Iglesia. Su ministerio en la Sexta Iglesia fue muy bendecido, elevando la membresía en corto tiempo de 60 a 150 personas, motivando a hacer crecer las instalaciones en 2 oportunidades. Incluso después de la partida de alrededor de 50 personas, 30 adultos y 20 niños a la comuna de Peñalolén, para la plantación de la primera iglesia hija de la Iglesia Cristo mi Pastor. Hacia el año 2007 había una asistencia de 200 personas en los servicios dominicales. En esos años, el año 2002, se presentó un proyecto preparado por él al presbiterio, ofreciendo un curso de homilética para predicadores nuevos vía seminario. Hasta ese momento solo se contaba con los cursos a distancia en la modalidad de la facultad FLET. Al mismo tiempo, el presbítero Patricio Contese comenzaría a impartir teología sistemática y el reverendo Manuel Covarrubias, historia de la iglesia. El año 2003, el directorio del seminario le pide que indique algún nombre para director, que desarrolle el proyecto hasta su consolidación. El pastor Roster propone al reverendo Joao Marcos Costa de Oliveira Rocha, contemporáneo de su seminario, y otros 2 nombres, siendo elegido por el directorio el reverendo Rocha, quien de inmediato se aboca a la elaboración del currículo del seminario, labor que realiza con la colaboración del reverendo Roster López, quien además
continúa impartiendo homilética, además de otras asignaturas. El reverendo Roster tuvo además el privilegio de indicar el nombre del joven Jonathan Muñoz Vázquez para estudiar en el seminario JMC de Sao Paulo, señalando que la primera vez que el hermano Jonathan Muñoz estuvo en el seminario JMC fue acompañado por el pastor Roster, quien le presenta al director Robson Boamorte. Además de lo anterior, el pastor contribuyó a la formación de algunos de los últimos pastores ordenados vía estatuto normativo, entre los cuales se cuentan los pastores Roberto Rojas, Gianni Novicelli y quien les habla. Indicó una larga lista de nombres para venir a Chile a colaborar con las iglesias en proceso de revitalización o plantación de iglesias. Pastores Fabio Becerra, Pedro Lino, Leandro de Almeida, Danilo Scarpelli, Samuel Santos Becerra, Cleto Núñez, además del reverendo Joao Marcos Rocha, quien ya se indicó vino al seminario, pero además colaboró activamente con las iglesias del presbiterio, en especial Iglesia Maranata y Quinta Iglesia. Su labor como predicador en numerosos encuentros de jóvenes y en especial su papel como asesor del Departamento Presbiterial de Jóvenes tuvo un fuerte impacto en las vocaciones ministeriales. En un retiro de la juventud llamado Vidas con Propósito, varios jóvenes aceptaron el desafío de seguir el ministerio pastoral, entre ellos Diego Villarroel, actual pastor en Concepción, Gustavo Carvajal, actualmente pastor en Brasil, Alejandro Silva, Alejandro Lara, Sebastián Menay, Eduardo Tapia, Carlos Israel Muñoz, Guido Benavides y otros. Predicó en todas las iglesias de Santiago, en Concepción, Chiguayante, Temuco, otras iglesias evangélicas, en un congreso de jóvenes de la Alianza Cristiana y Misionera de Temuco, en las iglesias Anglicana, Bautista, Asamblea de Dios, en Copiapó y en Huasco Bajo. El reverendo Roster, después de 7 fructíferos años de ministerio en Chile, lugar donde además le nacieron junto a su esposa Cleusa 2 hijos chilenos, David e Isabelle, regresó en el año 2007 a Brasil, sintiendo ya cumplidos los propósitos por los cuales Dios le trajo a Chile, y dejando detrás de él el recuerdo de un siervo bendecido por Dios en su ministerio y uno de los mejores predicadores que ha conocido la historia de nuestra denominación. No se puede desconocer que, junto con los aciertos, también hubo errores en el actuar de los pastores de esta segunda generación, muchos de ellos debidos a la juventud e inexperiencia de varios de estos ministros y, por qué no decirlo, debilidades en su carácter y su humana constitución. Esto contribuyó a que la percepción inicial de algunos líderes cambiara con el tiempo, pasando de una declarada admiración y gratitud al Señor por la bendición de contar con estos obreros bien preparados, apasionados e influyentes, a sentir distintos grados de aprehensión por su actuar y, en algunos casos, la confirmación de los temores expresados antes de su venida, en el sentido de que junto con su predicación traerían la influencia de su cultura diferente de la idiosincrasia de los chilenos, materia que puede ser objeto de una discusión posterior. Más allá de eso, varios son los elementos que se pueden señalar como las mayores contribuciones de este período, todos susceptibles de ser estudiados y objetivados con mayor precisión. 1. Recuperación de la exégesis bíblica y la interpretación de las Escrituras con el método histórico-gramatical. 2. Un renovado esfuerzo por la predicación expositiva de las Escrituras, dejando atrás el sermón temático y los bosquejos de sermones recogidos de libros, de bosquejos y de ilustraciones para sermones. 3. Una mejor comprensión de lo que es la teología reformada y sus implicaciones en la enseñanza, predicación, liturgia, forma de gobierno y evangelización. 4. Un punto de inflexión evidente en el crecimiento de la Iglesia, la que a partir del año 2000 vio nacer iglesias nuevas prácticamente en cada uno de los presbiterios, siendo organizadas 8 nuevas iglesias y otras varias en proceso de plantación. 5. La ordenación de un número significativo de nuevos ministros del Evangelio, varios de los cuales desarrollan hoy un exitoso ministerio, aunque algunos también han debido salir de él.
6. En varias iglesias, la reforma de la liturgia y hasta de las estructuras de sus templos, en armonía con los principios reguladores del culto en la fe reformada. 7. Una evidente contribución a la vocación y desarrollo de nuevos ministros del Evangelio, después de un largo tiempo en que ni siquiera se hablaba de eso entre los jóvenes de la IPCH. Pendientes de mencionar son los pastores que llegaron en otros momentos, como el pastor Joao Petrezelli, quien cumplió un bendecido ministerio en la Quinta Iglesia Presbiteriana de Santiago, ejerciendo también durante todo el tiempo de su permanencia en Chile docencia en el seminario José Manuel Ibáñez Guzmán. Los pastores Caleb Fernández y Osvaldo Fernández, pastor el primero en la primera iglesia de Valparaíso y decano académico del seminario José Manuel Ibáñez Guzmán el segundo. El pastor Marcelo Roch en la primera iglesia presbiteriana de Concepción. El pastor Eiler Maciel, pastor en la iglesia presbiteriana de Quilpué. El pastor Amor Cavalcanti, pastor en la primera iglesia presbiteriana de Viña del Mar. El pastor chileno en realidad, pero formado en Brasil. Rolando Zapata, pastor en la primera iglesia presbiteriana de Chillán. El pastor Ronaldo Roque Dourado, pastor adjunto de la iglesia Cristo Mi Pastor y plantador de la iglesia Red en la comuna de La Reina. Y un conocido nuestro, el pastor Marcone Becerra, invitado a ser el director del Centro Latinoamericano de Estudios Reformados en convenio con el Centro de Posgraduación Andrew Jamper, y poco después asumiendo primero como designado y luego como pastor titular de la primera iglesia de Santiago. De todos ellos habrá ocasión de hablar en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Hay muchas otras materias que son dignísimas de análisis respecto de la contribución de los pastores extranjeros a la obra presbiteriana en Chile. Sin embargo, no me cabe ninguna duda que, conforme a nuestras más profundas convicciones presbiterianas y reformadas, es la mano del Señor la que ha guiado cada uno de estos procesos, contribuyendo de esa manera a enriquecer el acervo cultural, doctrinal, eclesiológico y de práctica ministerial de nuestra iglesia en Chile. Y estoy muy agradecido también por la oportunidad de haber estudiado y haber realizado por primera vez un esfuerzo de carácter histórico, materia en la cual no tenía ninguna experiencia. Así que ruego a ustedes perdonen cualquier omisión o error cometido y les agradezco sinceramente la atención. Que Dios les bendiga.